Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 8 de febrero de 2017. En datos económicos, continuamos con una semana muy liviana. Japón, publicación de cuenta corriente con una lectura muy positiva para este país, registrando la cuenta corriente o el segundo superávit de cuenta corriente más alto de la historia. Más adelante hablaremos sobre cifras de comercio que fueron dadas a conocer en los Estados Unidos el día de ayer y sus relaciones con estos países a los que ha venido criticando, como China, Japón y México. Con relación a Brasil, se dio a conocer el IPC, que descendió de acuerdo a lo esperado de niveles del 6.4% aproximadamente al 5.35%. Continúa esa tendencia de corrección y obviamente generando suficiente espacio para que el Banco Central de Brasil continúe recortando su tasa de referencia de manera agresiva. También en América Latina, en Chile, la inflación se dio a conocer, aquí pues en niveles muy bajos, en el caso de este país, de Chile, pero registrando sorpresas al alza. El mercado consideraba que la inflación descendería del 2.7 al 2.5 y lo que sucedió fue básicamente un incremento del 2.7 al 2.8%. Recuerden que ayer hablamos que la actividad económica en Chile cerró muy débil en el año 2016, solo con un crecimiento de diciembre de 2016, diciembre de 2015 del 1.2%. Recuerden que en Colombia también tenemos una expectativa de crecimiento último trimestre de 2016 de solamente el 1.5%. Pasando a las noticias económicas y comenzando pues obviamente por Europa, varios anuncios de interés. El primero de ellos tiene que ver con esa diferencia creciente entre la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional frente a lo que es la deuda griega, y también el día de ayer veamos que incluso al interior del Fondo Monetario Internacional hay diferencias. El director o presidente del Eurogrupo básicamente afirmó que el análisis del Fondo Monetario Internacional estaba desconociendo hechos positivos que está registrando la economía de Grecia. Y por otro lado, entrando un poco más hacia el norte, en Inglaterra, un miembro del Banco Central del Reino Unido afirmó que muy probablemente en el corto plazo sería necesario incrementar la tasa de referencia. Recuerden que ya desde que se empezó a observar incrementos de la inflación en el Reino Unido, más o menos hacia el mes de octubre y noviembre del año pasado, el mercado cambió ese sesgo bajista a un sesgo alcista, y estas declaraciones de este miembro del Banco Central de Inglaterra pues así lo está haciendo entender. En Francia comienzan ahora los ataques en contra del candidato independiente, con informaciones de que habría tenido relaciones extramatrimoniales con una persona del mismo sexo, y esto pues se está volviendo costumbre en Francia. Durante los 80s o los 90s los gobernadores gozaban de inmunidad en la prensa, pero de ahí en adelante es muy normal que estallen escándalos. Vamos a ver cómo esto podría afectar en cierta medida las intenciones de voto que tienen para la primera ronda, liderando a Marine Le Pen, pero ya para la segunda ronda a cualquiera de los candidatos que llegue a estar contra esta representante del Partido Nacionalista y que está ejerciendo pues tal vez uno de los mayores riesgos políticos de corto plazo en Europa. Elecciones en Francia son 23 de abril y 7 de mayo, segunda ronda. Con relación pues a Alemania, interesante una información de la revista The Economist, dando la importancia a los inmigrantes. Durante el año 2015 el 44% de los negocios fueron fundados por inmigrantes, es decir, que esto en vez de estar restando el crecimiento, lo que está haciendo un apoyo. Recuerden, en la época de la crisis, cuando estaba comenzando en Estados Unidos, Greenspan decía que había que abrir las puertas de Estados Unidos para que los inmigrantes realizaran compras del sector inmobiliario y de esta manera apoyar la recuperación. Con relación a Estados Unidos, habló el gobernador de Minneapolis con una visión relativamente expansiva. Considera que es mejor pecar por exceso y no por defecto, es decir, que hay que mantener una política monetaria con una tasa de interés relativamente baja para los próximos meses, aunque reconoció que había algunos avances interesantes en los mercados laboral e inmobiliario. Y con relación a las cifras de comercio exterior, los Estados Unidos mostraron un cierre de año un poco más positivo de lo esperado. El déficit bajó de 40 y casi 46 billones en noviembre a algo un poco superior a los 44 billones de dólares. El déficit para todo el año 2016 creció 0.4% frente al del 2015, un poco más de 500 billones de dólares. El déficit comercial con China fue de 347 billones. Aquí obviamente se entiende esa
las declaraciones y la insistencia de la administración de Donald Trump en criticar la política comercial de China. Con México el déficit fue de 63 billones y con Japón de 60 billones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las exportaciones de Estados Unidos a México alcanzaron los 240 billones de dólares, en las que las zonas más beneficiadas por este comercio, es decir, las que venden más a México, fueron precisamente las zonas que apoyaron a Donald Trump en su campaña. Entonces esto nuevamente muestra un poco de incoherencia entre los discursos y los datos como tal. Con relación a Estados Unidos, la Reserva de Atlanta redujo el pronóstico de crecimiento del primer trimestre, todo el mercado muy esperanzado a niveles cercanos al 3,5%, ahora está bajando a niveles del 2,7%, y se confirmó ya que la próxima semana, el 14 de febrero, Janet Yellen realizará sus declaraciones o su presentación semestral en el comité del Senado. Con relación a América Latina, 3 eventos interesantes. Banco Central de Argentina, tasa inalterada 24,75%, pero pues recuerden que ya no se cree que la inflación va a ser del 40% como en el año 2016, sino será de la mitad para el año 2015, es decir, ya la tasa bajo esa expectativa sería positiva en términos reales. Y con relación a Brasil, la inflación continúa descendiendo como manifestábamos. Esto pues allana camino para mayores recortes de tasa de interés. En Colombia, los hechos más destacados tienen que ver con una prima de riesgo soberana en mínimos históricos, a pesar de todo ese debate que surgió con la reforma tributaria. Estamos a la espera de la publicación del reporte de tenedores de TES que publicará el día de hoy el Ministerio de Hacienda. Con relación a la dinámica de mercados y a pesar de todo lo que se haya hablado en cuanto a la incoherencia y los efectos negativos que pueden llevar para el comercio internacional, el crecimiento mundial, el índice accionario en Estados Unidos, el Dow Jones y el Nasdaq, el día de ayer tocaban máximos históricos nuevamente. Con relación a Estados Unidos, destacar que por temas cambiarios, General Motors tuvo una pérdida de 500 millones de dólares y la acción estaba desplomándose el día de ayer casi el 5%. En Brasil, si bien es cierto, el mercado estuvo relativamente plano, la decisión de la Fiscalía de solicitar la remoción del presidente de JBS por infringir algunos acuerdos generó un desplome de esta acción cercana al 6% el día de hoy. Entonces pues continuamos con esos efectos de carácter geopolítico en los mercados, generando un poco más de atención. Y el día de ayer leíamos un reporte del mes de Deutsche Bank que, si bien es cierto, reconocía los riesgos provenientes de Francia, consideraba que en Europa el riesgo más importante era en Italia, donde los partidos euroescépticos ya estaban gozando con una intención de voto del 45%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Esta mañana estábamos observando entonces un movimiento favorable en los diferentes mercados en Europa y principalmente motivados por los resultados que entregó la segunda compañía minera más grande del mundo, Río Tinto. Desde el año 2013 esta empresa no entregaba unos resultados positivos y por esta razón pues el precio de la acción estaba ascendiendo cerca de un 4%. Sin embargo, después de haber anunciado que iba a pagar unos dividendos mayores a los esperados y recomprar cerca de 500 millones de dólares en acciones, los inversionistas han preferido tomar algo de utilidades, y como estamos observando en esta gráfica que muestra el precio de la acción, después de haber presentado ese gap de más del 5%, prácticamente el precio de la misma se encuentra por debajo del precio de apertura. Por esa razón, pues estábamos observando previamente en el mapa accionario una tendencia un poco más roja del comportamiento que estaba presentando el mercado accionario esta mañana, y también los futuros en Estados Unidos, que se encontraban levemente positivos. En el mercado accionario estadounidense, como lo mencionó Daniel, los futuros del Standard & Poor's anticipan una apertura levemente roja. Nuestro indicador de tendencia desde el día 3 de febrero pues marca la continuidad de esa tendencia alcista. Sin embargo, pues llama la atención la fortaleza de esa zona de los 2.270 puntos y 2.265, una zona que hay que estar monitoreando, obviamente por esa corrección de la que muchos inversionistas están hablando. Sin embargo, en línea con lo que
presentamos el día de ayer en las apuestas que está realizando el mercado frente a la continuidad de esa alza, pues se presentó este movimiento bien interesante que vale la pena destacar. En esta gráfica estamos observando el ETF más grande que administra cerca de 17 billones de dólares. Cerca de 17 billones, 17.4 billones de dólares. Este ETF que se denomina DIA replica el comportamiento del Dow Jones, y lo que llama la atención realmente de este fondo es este flujo positivo que se presentó en la jornada anterior por más de $1 billón. Este flujo se presenta después de que el índice Dow Jones rompiera la zona de los 20.000 puntos y se une pues a ese análisis que hemos observado previamente, donde los inversionistas, a pesar de tener un nivel de sobrecompra importante en los diferentes índices a nivel global, pues continúan realizando apuestas a mayores valorizaciones durante este año. En la jornada de hoy, compañías como Time Warner, Allergan, Prudential, entre otras compañías, entregarán resultados. Previamente, pues Glaxo ya había entregado algo de resultados mejores a los esperados, lo mismo Allergan y Time Warner, que entregó resultados de 1.25 dólares por acción frente al 1.19 que esperaba el mercado. A la fecha, 316 compañías que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados y de los cuales 75% de los mismos han sido mejores a las expectativas de los diferentes inversionistas. Buen día para todos. Respecto al mercado local, vemos como el índice Colcap tuvo una jornada negativa con una variación leve del 0,53%. Ha tenido desde el lunes 3 jornadas entonces con variación negativa. Vemos cómo se mantiene entonces sobre este nivel de los 1.360 puntos. El índice entonces está consolidando este ligero canal lateral bastante estrecho entre los 1.330 y los 1.380 puntos. Recordar que no se tiene aún una tendencia clara sobre el mismo, por lo cual mantenemos cautela sobre el índice. En la jornada anterior, la acción con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol, con una variación negativa del 1,45%. La acción que veremos en la jornada de hoy es preferencial Bancolombia. Vemos como esta acción tuvo una jornada negativa con una variación a la baja del 1,15%. Interesante ver cómo la acción se está transando entonces justo sobre el nivel de entrada en los 27.600 pesos. Recordamos que sobre este emisor tenemos una perspectiva positiva, donde nuestra recomendación de compra tiene un precio objetivo en los 31.000 pesos. Recordar que la tendencia estructural continúa siendo positiva, pero se ha debilitado en las últimas jornadas. Por lo tanto, se debe esperar confirmación de esta tendencia al alza en las próximas jornadas. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Éxito. Esta tuvo una ligera variación positiva del 0,51%. Vemos como desde que la tendencia positiva fue alertada para finales de diciembre del año pasado, la acción ha tenido uno de los rallies alcistas más importantes, rompió el nivel de congestión sobre los 15.000 pesos y se está acercando entonces al próximo nivel de los 16.000 pesos. Ricardo. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos entonces 3 anuncios corporativos para hacer. El primero de ellos respecto a Celsia, donde varios medios de comunicación pues comentan que ya en marzo va a iniciar lo que es la construcción de la granja solar de la compañía, la cual entrará en operación este mismo año alrededor del mes de septiembre, octubre del 2017. Importante mencionar acá que nosotros, más que un efecto relevante sobre los resultados o las valoraciones de esta compañía, vemos este inicio de construcción de la granja solar más bien como un hito de negocio de Celsia por la implementación de energías renovables, que era un tema que ya comentaba hace bastante tiempo la compañía.
El siguiente anuncio que tenemos que hacer es sobre Grupo Sura, donde Grupo Sura pues ya a través de un correo con relación al inversionistas nos ha confirmado que pagará dividendo en acciones, pero que también existirá la opción de efectivo. Es importante mencionar que aunque el proyecto de distribución de utilidades no ha sido publicado, pues ya a esta noticia le damos una plena confirmación. Importante también mencionar aquí que la propuesta será repartir dividendos en acciones por primera vez en la historia. Grupo Sura nunca antes en su historia había repartido dividendo en acciones, esta va a ser la primera vez, año 2017. También mencionar acá que este pago de dividendos en acciones pues le da una mayor flexibilidad a la compañía para concentrarse en lo que es el crecimiento y el desapalancamiento de la misma. Simplemente mencionarles acá que nosotros vemos este pago de dividendos como algo positivo para la compañía, teniendo en cuenta pues que ellos se encuentran en estos momentos consolidando el negocio de RCA en Latinoamérica y pues por tanto pueden llegar a necesitar ese flujo de caja que genera alrededor de 220 millones de dólares para poder consolidar este negocio de manera eficiente. Finalmente, el último anuncio que tenemos que hacer es sobre Ecopetrol, que también envuelve EEB. Mencionarles acá que Ecopetrol pues realizará la cuarta subasta de acciones de EEB el día 15 de febrero del 2017. Importante mencionar acá que nuestro precio objetivo en la acción de EEB es de 2.000 pesos colombianos. Varias personas del mercado ven este precio de la acción por encima de esos 2.000. Hay personas que comentan inclusive que va a llegar a los 2.200. Y para nosotros un potencial relevante es alrededor de un 10%, 8% sobre esta acción. El último precio de corte en la anterior subasta fue de 1.815 pesos. En este orden de ideas, pues un precio alrededor de los 1.815, 1.830 pesos nos parece atractivo para entrar a la acción de EEB a un largo plazo, teniendo en cuenta pues que aparte de ese fuerte plan de CAPEX que tiene la compañía, también está el fundamental de la enajenación del 20% de las acciones por parte del Distrito de Bogotá, que generará flujos muy importantes de compra en el índice Colcap, y además de eso pues entrará entonces la acción de Empresa de Energía de Bogotá a ser una de las empresas representantes en Colombia. Nos parece entonces esta subasta una oportunidad bastante interesante para entrar y tomar posiciones largas de largo plazo también aquí en este emisor. En nuestro espacio permanente, pues como ustedes ya saben, tenemos a Ecopetrol, a ISA, a ETB y a ISAGEN. Mencionarles dos cosas. La primera sobre ISAGEN. El avance de la OPA de ISAGEN ha sido bastante lento. La verdad es que cada día solamente llega alrededor de un 0,50% de las acciones que se esperan adquirir en esta OPA. Hay días en los que no se generan ningún tipo de aceptaciones. Pues ante esto simplemente hacer un llamado a todos los equipos comerciales pues para que saquen esta OPA adelante, teniendo en cuenta que es una OPA de deslistamiento. Y el otro anuncio sobre nuestro espacio permanente es una actualización sobre ETB, donde la compañía pues en varios medios de comunicación sale que en la finalización de la enajenación de estas acciones será más o menos para octubre del 2017, y nosotros, teniendo en cuenta la fecha en que el Distrito de Bogotá seleccionó la banca de inversión de JP Morgan para valorar la compañía de hacer este proceso de enajenación, esperamos que más o menos para finales de febrero, de pronto la tercera semana de febrero, aparezca este precio indicativo de la banca de valoración. De manera adelantada, nosotros pues ya lo hemos venido comentando en repetidas ocasiones, esperamos que esté alrededor de los 700 pesos colombianos. Mercado mundial de monedas, observamos esta mañana un dólar que continúa ganando terreno por segunda jornada consecutiva frente a las monedas desarrolladas por esa incertidumbre política que hemos mencionado en Francia, Italia e Inglaterra. También las monedas emergentes pues presentaban algo de recuperación esta mañana. Desempeños favorables en Latinoamérica animados por la evolución positiva en el precio del cobre. Podemos ver ahí el peso chileno ganando cerca de 0,30% después de que se diera a conocer ese avance tan significativo en los precios del cobre generados por la posible entrada en huelga indefinida por parte de los trabajadores de Escondida, que es la mayor mina o la más grande mina en el mundo de cobre.
En Colombia, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues en la jornada anterior nuevamente vimos ese ataque a la zona de los 2.850 pesos. Sin embargo, si vamos un poco más al detalle, teniendo en cuenta algunas noticias fundamentales que estaban generando algo de volatilidad, particularmente en el mercado colombiano, podríamos entonces observar nuevamente la visita en esa zona de control en los 2.870 pesos. Aquí pues simplemente tener presente que tenemos una primera señal de agotamiento sobre esa tendencia bajista que habíamos observado en el tipo de cambio en las anteriores jornadas, razón por la cual hay que prestar particular atención sobre esta zona de trailing stop de 2.880, que de ser vulnerada pues nos podría ayudar a impulsar el tipo de cambio hacia la parte alta de este canal bajista sobre los 2.900 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues el día de ayer se dio a conocer un dato previo reportado por el Instituto Americano de Petróleo, donde al parecer los inventarios de crudo en Estados Unidos se habrían incrementado en cerca de 14.2 millones de barriles la semana anterior. Este dato pues generó, como ustedes pueden ver, un cambio en nuestro indicador de tendencia en la tarde anterior, que señala que el precio del crudo muy seguramente podría descender a buscar esa zona soporte estructural de los 50-51 dólares el barril de manera inicial. Zonas óptimas para tomar posiciones con 52,80. El trailing stop o stop loss se ubica sobre los 53,50 dólares el barril. A las 10 de la mañana entonces será dado a conocer el dato de inventario en Estados Unidos, el dato oficial, en el cual el mercado pues anticipa o prevé una variación positiva de 2.5 millones de barriles para crudo y de 1.5 millones de barriles para gasolina. Este dato, como ustedes pueden ver en la parte inferior, llevaría a los inventarios de crudo en Estados Unidos a superar la barrera de los 500 millones de barriles. El dato previo, pues reportado por el Instituto Americano de Petróleo, estaría apostándole a que esos inventarios se incrementarían a algo cercano a los 510 millones de barriles. Nuestra estimación preliminar nos hace pensar que el dato oficial se va a ubicar sobre los 6 millones de barriles, que de todas maneras es un incremento importante. Como podemos observar, sería la quinta semana consecutiva en la que vemos un incremento de inventario en Estados Unidos, y por esa razón pues estamos observando esas variaciones, esas correcciones en el precio del crudo. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, y antes de entrar en la dinámica actual de los títulos, tengan en cuenta que las declaraciones el miembro del Banco de Inglaterra buscando un mayor incremento o un incremento de tasa en el corto plazo, pues no es algo inusual. Este miembro pues está enmarcado dentro de lo que se conoce en economía monetaria como el grupo de miembros halcones de un banco central, es decir, los que tienen sesgo alcista. Por otro lado, en temas de Brexit, en Reino Unido, pues ayer hubo una votación, o más bien hoy vamos a tener la votación de la Cámara Baja del Parlamento Británico, donde se espera que por un estrecho margen pues se le dé vía libre al proceso de negociación, y más adelante comenzará las discusiones al interior de la Cámara Alta o la Cámara de los Lores. También con relación a esto, Theresa May acaba de lanzar una advertencia a Escocia en caso de que busque su independencia, asegurando que este país de manera individual no podrá estar dentro de la Unión Europea. Y con relación al tema del Fondo Monetario Internacional, los incrementos de tasas de interés de la deuda griega del día de ayer, las dos referencias que hizo el artículo del Fondo Monetario Internacional, que no fueron del agrado ni de Grecia ni de la Comisión Europea, fueron las siguientes. Primero, Grecia no va a alcanzar el objetivo fiscal, y segundo, hay que revalorar el riesgo de que Grecia pueda salir de la Unión Europea, y esto por supuesto mostró
hizo que el ministro de Finanzas griego se mostrara muy insatisfecho con relación a este análisis, asegurando que no ha reconocido los avances de este país, y también la Comisión Europea afirmando que Grecia ya lleva 4 trimestres consecutivos de crecimiento. El día de hoy estamos observando algo de tranquilidad en los mercados de renta fija luego de los incrementos de las últimas jornadas. Recuerden que hasta el día de ayer solo se valorizaban los mercados AAA de bonos como Estados Unidos y Alemania. Hoy están ustedes observando una ganancia generalizada del mercado de renta fija. El gobierno canadiense afirmó que va a distribuir cerca de 282 millones de dólares en fondos a Bombardier, una compañía que tiene emisión de títulos en el mercado corporativo, y por otro lado Citigroup considera que por el momento es adecuado incrementar su exposición a mercados emergentes, sobre todo en América Latina, teniendo en cuenta que en el corto plazo el riesgo de incremento de tasa por parte de la Reserva Federal es reducido. Citibank hace parte de ese grupo de importantes casas de inversión que conceptuaron que el comunicado de prensa de la Reserva Federal de la última reunión descartaba la posibilidad de incremento de tasa en marzo, y más bien están enmarcados en que este evento podrá ocurrir solo hasta junio de 2017. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de bienes vemos como nuevamente una entrada importante de inversionistas extranjeros rompe el nivel de Ichimoku el día de ayer para volver a meternos en la zona 660, 655, que es la zona que hemos recomendado ideal de venta. Vemos como hoy intentó otra vez romper el 655 y no pudo, ya va al 677. Junto con lo que decía Daniel y Agustín, importante tener el tema de Odebrecht en la campaña del presidente Juan Manuel Santos como referencia. Eso ya, como bien lo dijo Agustín, ha impactado de forma directa la divisa colombiana, que pierde un 1% el día de hoy, y está impactando el mercado de test, por lo cual seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en las compras. Seguimos premiando en estos momentos la venta en esta zona entre el 60 y el 55, como pueden ver, zona importante. Solamente ejerceríamos stop en la posición en la ruptura del 51.650, que fue el mínimo del año, pero por el momento nos mantenemos en la venta con el objetivo de buscar el 687, 685. Recordar que el día de hoy tendremos subasta de tasa fija por 700.000 millones, y ya es un cupo global en los 2022, 2026 y 2032. Ya se acaba la subasta que era solamente los 700.000 millones en 2032. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.